El Templo Mayor era el edificio más importante de la ciudad de Tenochtitlán, ya que en él se realizaban las principales ceremonias religiosas. El edificio está compuesto por una plataforma de gran tamaño, un basamento piramidal de 4 cuerpos, una escalinata doble y 2 adoratorios en la parte superior. El adoratorio del lado norte estaba dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia y de la agricultura. El del lado sur estaba dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Ambos dioses eran lo más venerado por el pueblo mexica. El Templo Mayor también representa 2 cerros míticos. El lado norte es el cerro de Tonaquetepetl, que quiere decir cerro de los mantenimientos, el lugar donde están guardados los alimentos para el hombre. Y el lado sur representa el cerro de Coatepec, o cerro de las serpientes, el lugar donde nació Huitzilopochtli. Según el mito de los mexicas, después de una migración encuentran la señal que les manda su dios Huitzilopochtli y se asientan en un islote donde comienzan a construir la ciudad de Tenochtitlán hacia 1325. Según el pensamiento mexica, el Templo Mayor fue construido en un lugar donde confluyen los 4 puntos cardinales y los 3 niveles verticales del cosmos: el cielo, la superficie de la tierra y el inframundo. Por eso, su ubicación no podía cambiar y se reconstruyó siempre en el mismo sitio. El Templo Mayor evidencia la práctica mesoamericana de reedificar las pirámides en el mismo espacio sagrado. Cada nueva ampliación cubría total o parcialmente a la anterior. Por ello, con el paso de los años, aún las pirámides adquirían proporciones gigantescas. Aunque cada remodelación del Templo Mayor era más grande y sustentosa que la anterior, los arquitectos mexicas siempre tuvieron el cuidado de reproducir la forma dual del edificio. Al terminar una ampliación, los mexicas emprendían una campaña militar para someter a un señorío independiente y obtener cautivos para el sacrificio inaugural del Templo Mayor. Esto significaba que el imperio crecía a la par que el edificio principal de Tenochtitlán. En este museo del Templo Mayor hay diferentes salas, en la que estamos en este momento podemos presenciar una maqueta de todo el zócalo y donde están las ruinas de Tenochtitlán. Nos hablan un poco de sus artefactos que fueron donados a este museo, al igual que los monolitos, que son piedras gigantescas talladas formando formas de sus dioses, deidades, entre otras cosas. Y aquí hay una pequeña línea del tiempo de todos los monolitos que se han encontrado y quiénes los han donado y en qué año. Aquí podemos ver a Manuel Gamio, que fue un importante arqueólogo en el país de México, que fue el que descubrió gran parte de estas ruinas. Y aquí podemos ver el águila de las Américas. Podemos apreciar distintas ofrendas que le tenían a sus seres queridos, donde colocaban en estas ofrendas distintas cosas como monolitos, cráneos, conchas de mar y objetos valiosos. Y aquí tenemos una de las representaciones de la deidad mexica más importantes, que es la Coyolxauhqui. Un 21 de febrero de 1978, un grupo de trabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza hallaron la Coyolxauhqui a poco más de 1 metro de distancia del suelo del centro de la Ciudad de México. Gracias a este descubrimiento, lograron hallar todos los restos de la ciudad de Tenochtitlán o el Templo Mayor. Coyolxauhqui era una deidad mexica, quien se considera es la representación de la luna. En la mitología náhuatl, Coyolxauhqui era hija de la diosa madre Coatlicue y hermana y líder de las dioses de estrellas Setzon-Huitzanoac. Cuando Coatlicue quedó embarazada de Huitzilopochtli, Coyolxauhqui y sus hermanas intentaban matar a su madre al considerarlo deshonroso, por lo que Huitzilopochtli la descuartizó y despeñó su cuerpo a través de la ladera del cerro Coatepec. La diosa de la luna de los mexicas nació como una lideraza celestial, como hija de Coatlicue, la diosa de la fertilidad con falda de serpiente. Encabezó a la hueste de dioses que nacieron de su seno. En total, su madre tuvo otros 400 hijos, a los que se les conoce como Setzon-Huitzanoac. Fue así como los mexicas explicaban la multitud de estrellas que se enfilan en la firmamento todas las noches, las estrellas simbolizando los 400 hijos. La Coyolxauhqui se erigió como la lideraza de todos ellos, por ello también logró organizar a toda la hueste celestial para asesinar a su propia madre, según dice el mito. Aquí podemos ver cómo era todo el Valle de México,
podemos ver que era un gran lago con pequeñas islas. Ahí podemos ver donde se supone que nosotros estamos ubicados. Aquí podemos ver algunos artefactos. Estos se ven un poco más modernos, pues estos artefactos ya son después de la conquista de los españoles a nuestro territorio. Aquí podemos ver monedas y una representación un poco más grande de ellas. Esto es muy interesante, pues aquí podemos ver cómo era la ruta de comercio. Si se dan cuenta, todas las rutas pasaban por México. Para finalizar este video quiero dar una pequeña conclusión de mi parte, tomando como punto de partida lo interesante y curioso que me es que estas ruinas están prácticamente debajo de nuestra ciudad. Como ven, el Zócalo está enfrente de las ruinas y poquito abajo ya empiezan las ruinas. Me es muy interesante porque es poco creíble contarle a alguien que en medio de la ciudad tenemos estos restos tan antiguos. Siempre conocer un poco más de nuestros antepasados es muy interesante. Yo al investigar un poco más sobre esta civilización y ver cómo se desarrolló y todo lo que nos mostraban en este museo, me hizo interesarme muchísimo por ellos. Sinceramente, este museo se ha vuelto mi favorito al cual he visitado y podría recomendárselo a cualquier persona. Es muy entretenido, algo corto a mi parecer, pero lleno de información muy interesante y lleno de muestras, monumentos, estructuras, etc. Incluso ya antes de entrar al museo ya vives toda la experiencia. Puedes ver a distintos chamanes haciendo rituales limpias, tratando de asimilar un poco la vestimenta que tenían en esa época. Y este ha sido mi video sobre mi visita hacia el Templo Mayor. Gracias por su atención, hasta luego. En esta primera sala podemos ver las civilizaciones que están en la Cuenca de México, siendo lo más importante los mexicas. Todo este territorio estaba hecho en una maqueta que tenemos ahí mismo, junto con unos botones rojos que al presionarlos encendieron un foquito en la maqueta que nos mostraban el lugar específico de ciertos lugares importantes. En este momento nos estamos acercando a la sala de los mexicas. Los mexicas fueron un pueblo prehispánico que habitó la ciudad de Tenochtitlán, en el actual México, y que dominó gran parte de Mesoamérica en el momento de la conquista española. Se llamaban a sí mismos mexicas o tenochcas. Su historia se desarrolló entre 1150 y 1521 después de Cristo. Fundaron su capital México Tenochtitlán alrededor de 1325. Su cultura se caracterizó por la importancia de la religión, la arquitectura y las esculturas de piedra, que en este museo hay una gran variedad de ellas. Eran un pueblo guerrero y religioso, con el dios del sol Huitzilopochtli como su patrono principal. Su desarrollo agrícola y urbanístico se basó en el sistema de Chiampas, que les permitió construir casas y edificios en terrenos ganados al lago. Se expandieron hacia los alrededores de Tenochtitlán, llegando a abarcar los actuales estados de México, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guerrero y parte de Oaxaca y Chiapas. El origen de los mexicas es un tema controvertido, debido a la confusión de las fuentes históricas, especialmente lo más referido a periodos anteriores al siglo XVIII.
Y ahora estamos en presencia de la actual Piedra del Sol o calendario azteca, una de las piezas más importantes o artefactos más importantes de nuestro antepasado. Y ahora profundizaré un poco más de ella. El calendario azteca es un sistema de medición del tiempo desarrollado por los aztecas en Mesoamérica. Este calendario es conocido por su complejidad y precisión y se utilizó para registrar eventos importantes, realizar rituales y predecir el futuro. Era un sistema de medición del tiempo que registra el número de días transcurridos desde una fecha inicial conocida como la era azteca. El calendario azteca está compuesto por varios componentes que se utilizan en conjunto para medir el tiempo, como el Tonapujuli, un calendario sagrado de 260 días dividido en 20 periodos de 13 días cada uno. Cada periodo está asociado con un animal o elemento de la naturaleza. El Geopujuli, un calendario solar de 365 días dividido en 18 meses en 20 días cada uno, más 5 días adicionales considerados como días muertos. Y por último los ciclos, pues los aztecas creían que en la existencia de ciclos de tiempo que se repetían, como el ciclo de 52 años, que se consideraba un periodo completo de tiempo. El calendario azteca está lleno de simbolismos y significados, como por ejemplo los dioses y diosas. Cada día y cada periodo del calendario están asociados con un dios o diosa específico, que se consideraba responsable de los eventos que ocurrían durante ese tiempo. Como los elementos de la naturaleza, los aztecas creían que los elementos de la naturaleza como el sol, la luna, el viento y el agua estaban estrechamente relacionados con el tiempo y los eventos que ocurrían. Y los ciclos de la vida y muerte. El calendario azteca también refleja la creencia en los ciclos de vida y muerte, donde cada día y cada periodo están asociados con la creación, la destrucción y el renacimiento. El calendario azteca se utilizaba en una variedad de contextos, como rituales y ceremonias. Los sacerdotes aztecas utilizaban el calendario para planificar rituales y ceremonias, como sacrificios humanos y ofrendas de los dioses, así como agricultura y astronomía. El calendario se utilizaba para registrar los ciclos de la naturaleza como la siembra y la cosecha, y para predecir eventos astronómicos como eclipses y planetas. El calendario azteca ha dejado un legado duradero en la cultura de la historia de Mesoamérica, como la influencia en la cultura mexicana, como que el calendario azteca sigue siendo un símbolo importante de la cultura mexicana y se utiliza en diversas formas, como en la decoración y la artesanía, o en los estudios de investigación. El calendario azteca ha sido objeto de estudio e investigación por parte de historiadores, antropólogos y astrónomos. Y su conservación, pues los esfuerzos para conservar y preservar el calendario azteca y otros artefactos culturales han sido importantes para proteger el patrimonio cultural de Mesoamérica. Ahora llegamos a la sala de los Olmecas. Los Olmecas fueron una civilización mesoamericana que floreció en la región del Golfo de México, específicamente en lo que hoy es el estado de Veracruz y Tabasco, desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el 400 a.C. Se cree que los Olmecas surgieron a partir de una mezcla de grupos indígenas que habitaron en la región del Golfo de México. Aquí tenemos uno de los artefactos más importantes de esta civilización, que es la diosa Coatlicue, fundamental en la mitología azteca, asociada con la fertilidad, la vida, la muerte y la reencarnación. Su nombre se traduce como la que lleva la falta de serpientes, de la cual ya hablé en el video pasado del Templo Mayor. Continuando un poco con los Olmecas, podemos ver que nos dejaron un gran legado, como la escritura, pues los Olmecas desarrollaron una forma de escritura que se considera una de las primeras formas de escritura en Mesoamérica. La arquitectura. Los Olmecas construyeron grandes centros ceremoniales con pirámides, templos y plazas. Las esculturas, pues los Olmecas desarrollaron una forma de escultura muy avanzada, con figuras de piedra y cerámica muy detalladas. Y en la astronomía, los Olmecas tenían un conocimiento avanzado de la astronomía y desarrollaron un calendario que se basaba en el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, el cual es el calendario azteca del cual acabamos de hablar. El legado de los Olmecas es muy importante en la historia de Mesoamérica. Su civilización influyó en el desarrollo de otras civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas. Además, su arte, arquitectura y escritura han sido una fuente de inspiración para artistas y arquitectos modernos. Como artefactos que podemos ver en este museo que nos heredaron, podemos ver muchos monolitos que son piedras talladas de forma muy detallada, representando dioses y deidades. Al igual que muchos objetos algo comunes como vasijas, ollas, puntas de lanzas que están hechas de obsidiana. Y
para finalizar con esta civilización, vamos a hablar sobre las cabezas colosales. Las cabezas colosales olmecas son una serie de monumentos de piedra que representan cabezas humanas de gran tamaño, creadas por la civilización olmeca en Mesoamérica, específicamente en la región del Golfo de México, en lo que hoy es el estado de Veracruz y Tabasco. Las cabezas llegaron a medir entre 1.5 y 3 metros de altura y pesar hasta 20 toneladas. Estaban hechas de basalto, una roca volcánica que se encuentra en la región. Las cabezas tienen un estilo distintivo, con facciones robustas y una expresión serena. Algunas de las cabezas tienen detalles como ojos, narices y bocas, bien definidos, mientras que otras son más simples. Algunos creen que las cabezas representan a líderes o gobernantes olmecas, otros creen que las cabezas representan a dioses y deidades olmecas. Las cabezas también pueden haber sido utilizadas como símbolos de poder y autoridad. Las cabezas colosales olmecas son patrimonio cultural de México y están protegidas por la ley. Por ejemplo, la INAH, o Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el organismo responsable de la conservación y protección de las cabezas colosales olmecas. El estilo y las facciones de estas cabezas colosales no se sabe actualmente cuál era su significado original. Ahora yo quisiera dar una pequeña conclusión sobre mi visita a este museo. Mi visita fue muy interesante, apreciar artefactos que nunca había visto. Es un museo muy diverso, del cual recopilé en este video los artefactos que más me llamaron la atención. Yo recomiendo este museo mucho, es una experiencia muy bonita de apreciar, con todas las diversas cosas que nos presenta este museo. Es una experiencia muy enriquecedora que ofrece una visión muy profunda de la diversidad de las culturas de hace miles de años. Espero puedan asistir a este museo, que es muy divertido, que yo disfruté muchísimo. Por mi parte, esto es todo. Hasta luego. El Castillo de Chapultepec es un monumento histórico y un símbolo nacional de México, ubicado en el corazón de la Ciudad de México. El Castillo de Chapultepec tiene una rica historia que se remonta a la época prehispánica. Fue construido originalmente por los aztecas en el siglo XIV como un templo dedicado al dios Huitzilopochtli. Después de la conquista española, el castillo fue reconstruido y utilizado como residencia de los virreyes españoles. El Castillo de Chapultepec es un ejemplo impresionante de la arquitectura colonial mexicana. Su diseño es una mezcla de estilos, incluyendo el barroco, el neoclásico y el romántico. El castillo cuenta con una serie de salones, jardines y terrazas que ofrecen vistas impresionantes de la ciudad. En la actualidad, el Castillo de Chapultepec alberga el Museo Nacional de Historia, que cuenta con una vasta colección de objetos y documentos que narran la historia de México, desde la época prehispánica hasta la actualidad. El museo ofrece una versión completa y detallada de la historia mexicana, con exhibiciones que incluyen artefactos, pinturas, esculturas y objetos históricos. En esta primera sala podemos apreciar mayormente artefactos españoles, pero también podemos presenciar un poco de monolitos y artículos un poco antiguos. Aquí podemos ver armas y armaduras. Por ejemplo, aquí está la armadura de hierro y la armadura de malla. En esta siguiente sala tenemos más de lo mismo, artículos prehispánicos, como monolitos, piedras gigantes talladas y esta increíble pared de huesos. En la tercera sala, al iniciar, podemos ver una pintura sobre la Plaza Mayor de la Ciudad de México, la sociedad novohispana en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí tenemos una escultura de el emblema del país de México, que es el águila posando encima de un nopal, en la boca teniendo una serpiente.
Aquí tenemos una pintura llamada El bautizo de un noble indígena. Este óleo relata el pasaje de un señor indígena por la vía del sacramento del bautizo. Esta siguiente sala está dedicada completamente a la religión española. Exactamente no son religiones españolas, sino que los españoles trajeron esas nuevas religiones a nuestro país. Aquí tenemos a Jesucristo crucificado. Y aquí tenemos a la Morenita, o la Virgen de Guadalupe. Y aquí tenemos una figura muy importante que es Sor Juana Inés de la Cruz, considerada gloriosa honor del Museo Mexicano. Aquí podemos ver un cuadro que representa la reforma y la caída del imperio. En la franja superior de este mural domina el rostro impasible de Benito Juárez. Con ello, el artista trata de enfatizar la importancia que tuvieron las acciones de este presidente. El pueblo pobremente vestido, pero con la fuerza suficiente para abrirse paso hacia la libertad. Acompaña a Juárez en su triunfo. La república está simbolizada en la bandera del batallón de los supremos poderes y en el soldado que enarbola una antorcha libertaria. Esta sala está más enfocada en el porfiriato, empezando obviamente por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que dirigió Benito Juárez. Fue jefe político, jefe milicias y capitán de granaderas del estado de Peleo en las filas liberales durante la Guerra de Reformas y fue héroe contra la intervención francesa. En mayo de 1877 fue elegido presidente. Entregó el poder en 1880, pero se lanzó nuevamente como candidato en 1884 y nos dejaría la presidencia hasta mayo de 1911, cuando la revolución maderista lo obligó a renunciar. Partió hacia el exilio a los 80 años de edad. Aquí ya nos dirigimos al piso de arriba del castillo de Chapultepec, en el cual ya iniciamos con la época donde nos conquistaron los españoles, y aquí ya podemos ver cómo eran las habitaciones o cómo eran los lugares donde vivían los virreyes. Aquí podemos apreciar salas, comedores y cuartos y hasta cuartos de baño donde se supone que los virreyes, gente rica, vivía. Incluso aquí podemos ver una sala de controles donde los presidentes se juntaban a hacer reuniones platicar sobre el país. Y aquí podemos ver un homenaje a los niños héroes.
Los Niños Héroes eran un grupo de 6 cadetes del Colegio Militar de México que murieron defendiendo el castillo de Chapultepec durante la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la Guerra de México contra Estados Unidos. La batalla de Chapultepec fue un enfrentamiento entre las fuerzas mexicanas y las fuerzas estadounidenses durante la Guerra de México contra Estados Unidos. El castillo de Chapultepec, que se encontraba en manos mexicanas, era un objetivo estratégico importante para las fuerzas estadounidenses. Los 6 niños cadetes que murieron defendiendo el país castillo fueron Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Vicente Suárez y José Velázquez. Los Niños Héroes murieron defendiendo el castillo, y su muerte se convirtió en un símbolo de la resistencia mexicana contra la invasión estadounidense. En la actualidad, los Niños Héroes son considerados héroes nacionales en México, y su legado es recordado y celebrado cada año el 13 de septiembre. Y para finalizar con este video y toda la serie de videos que he hecho, voy a dar mi conclusión del castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec es un lugar muy grande, con una gran historia de lado, una arquitectura muy impresionante que no creo que haya sido de esa época, parece más moderna. Para mí siempre la historia que tenía detrás del castillo de Chapultepec me pareció un poco aburrida, pero al presenciar otra vez todo lo que nos enseña este museo me hace interesarme un poco más y un poco más. Es un museo que me impresiona mucho, como repito, es una arquitectura muy bonita, con vistas muy bonitas a toda la ciudad de México en el centro. Como pueden ver, el castillo de Chapultepec pues está ubicado en el parque de Chapultepec, donde tenemos el lago y un gran bosque. Y sin mucho más que aclarar, creo que pude dar una buena explicación de esta serie de videos de los museos. Espero haya sido de su agrado. Yo me despido con esas bonitas vistas de la Ciudad de México. Hasta luego.